En esta primera entrega de entrevistas tenemos una persona sumamente especial, alguien que conozco hace muchos años, un gran amigo, un músico impresionante, sumamente talentoso. Y para mí es un gran honor tener en mi primera entrevista a Javier Rosario. Javier, bienvenido. Un placer estar aquí, con mucho ánimo y con mucha alegría. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Javier, para mí es un gran honor tenerte acá, de verdad que sí. Tú sabes que la amistad que nos une de los años cuando iniciamos en el conservatorio, hace más de 20 años, o aproximadamente fue entre el 2000 y el 2001, me parece que fue que iniciamos. Exactamente. Fuimos el primer grupo que entró al conservatorio en el Departamento Popular de Música. En aquel entonces iniciamos con jazz. Y en ese entonces había un auge de guitarristas sumamente increíble. El conservatorio hizo un boom con ese departamento de música popular y había muchísimos guitarristas. Y ahí nos conocimos. Recuerdo, bueno, de esa promoción salió Yacer Tejeda. Sí. Saliste tú, salió Alfredo Balcácer, que es un guitarrista impresionante también. Y hay otros talentos más que a lo mejor no pudieron desarrollarse tanto como la carrera que han hecho tú, Yacer y Alfredo, pero que realmente son muy buenos. Así es. Javier, primera pregunta, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, yo me inicio en la música porque mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia con ellos y había un señor que tocaba la guitarra, que todavía toca la guitarra en esa iglesia, y él estudiaba mucha guitarra clásica. Y por eso él siempre sonaba bien. Él tenía muy buena técnica en la mano izquierda, en la derecha también, y le sacaba un sonido sumamente impresionante a la guitarra. Y cuando yo oía ese sonido, comparado a las otras personas que tocaban en esa iglesia, yo una vez decía, el instrumentalista superior es él. Y era un sonido muy increíble. Él sabía cómo jugar con las bocinas, con los amplificadores, con la ecualización de la guitarra, y era algo sumamente llamativo, que cuando la gente lo oía, de verdad le adhería a esa misa cuando él tocaba, porque de verdad era algo muy especial lo que él hacía con la música en esa iglesia en particular. O sea, que el hecho de que tú te hayas decidido por la guitarra como instrumento fue por esa primera experiencia con un guitarrista clásico. Oh, sin duda, sin duda, sin duda. Eso exactamente fue. ¿Qué otros instrumentos tocas? Bueno, yo toco el violín, pero no fue por elección. Yo toco el violín porque mi papá compró un violín y me dijo, te vamos a poner en clase de violín. Y yo dije, ok. Pero el violín me dio la oportunidad de yo pertenecer a la Orquesta Juvenil Infantil de la República Dominicana. Y ahí yo con la Orquesta Juvenil Infantil, yo por ejemplo, en ese entonces se hacían ensayos en el Centro de Convenciones. Tal vez era el nombre que estaba en la George Washington en ese entonces, y traían un grupo de maestros de Venezuela para que dieran las clínicas, para que hicieran los ensayos, y a través de eso yo toqué en Capotillo, en un concierto grandísimo que se hizo multitudinario. También toqué en el Palacio Presidencial para Leonel Fernández y Jaime David en ese entonces, y ahí fue cuando yo conocí a Jaime David, que casualmente era allegado de mi abuelo, pero yo no lo supe hasta el funeral de mi abuelo, cuando yo vi a Jaime David allá. Y también toqué un concierto en el auditorio del Banco Central. Todavía yo tengo, yo creo, el VHS, la cinta esa grande, de ese concierto en aquel entonces. O sea que el violín en realidad me dio grandes oportunidades de cómo tocar en un grupo grande y cómo hacer comunidad con otras personas también, de mi edad, de otras edades, de diferentes niveles, y también de gente del interior, tanto como de la ciudad. O sea que el centro de comunidad que allá había era sumamente grande y con muchos instrumentos, con los vientos, con los violines, con los chelos, muchísimas cosas. Era sumamente impresionante. Pero yo lo que quería era la guitarra. Tú sabes que el violín es uno de los instrumentos más respetados en cuanto al talento que se necesita para tocarlo. De hecho, el violín es un instrumento tan especial que tú no ves la digitación cuando estás tocando por la posición en que tienes que tener la mano, número uno. Número dos, el violín es un instrumento que los que hablamos en inglés le llamamos fretless. Claro, que no tiene trastes. Es un instrumento no temperado, a diferencia de la guitarra, que los trastes te permiten saber cuando tú tocas un do sostenido o un re, igual que en el piano. En el piano tú tienes una nota do, que es una blanca, y luego tú tienes el do sostenido, que es la nota negra que le está al lado arribita. Entonces, los instrumentos temperados te permiten a ti tener
la nota precisa una vez que tú vas a ejecutar. Ahora bien, en los instrumentos que no tienen trastes, como el violín, el violonchelo, algunos bajos que son fretless también, el trombón, que es un instrumento de vara, igual que no es un instrumento temperado, esos instrumentos exigen de un oído y un talento increíble. Hay que nacer con eso. ¿Tú crees que realmente ese oído se desarrolla desde niño o hay que nacer con él para tocar instrumentos no temperados? Son los dos. Tú no haces nada con un talento impresionante si no lo desarrollas. Y eso es sumamente importante de saber que la mayoría de las cosas son trabajo y son mucha práctica y mucho sacrificio. Pero es simplemente saber cuál es el propósito de uno cuando uno nace y la lucha constante de desarrollar ese talento. Ya, Javier, ya que te has decidido por la guitarra, ¿cuál es la guitarra de tus sueños? Yo no sé si yo tengo una guitarra de mi sueño en particular. Yo sé que la guitarra que yo tengo me encanta. Yo tuve mucha suerte de adquirir ese instrumento, de valorar ese instrumento y de poderlo tocar todos los días. Pero en realidad es como el instrumento al cual yo le saque mi sonido y eso varía todo el tiempo. O sea, no optarías por una Gibson, por una... Bueno, yo tengo una Gibson. Ok, perfecto. O una Fender, no sé. No, yo lo que quiero es que la marca me patrocine para jamás tener que comprar otra guitarra. Excelente. O sea, a la casa de la Gibson, que sepan que Javier necesita que lo patrocinen, así que esperamos que le llegue muy pronto su primera guitarra. Ojalá. Y ojalá salga una Javier Rosario Signature. Exactamente, una modelo Javier Rosario, hecha a mi medida. Así mismo. Y tú vas al taller y le pides las especificaciones que tú quieras de cómo el sonido perfecto para ti. Eso sería un sueño. Y se podría lograr. Se podría lograr. Así que vamos a hacerle el hashtag a la casa Gibson para que te tomen en cuenta. Ojalá y que sí. Javier, ¿cómo entras al Conservatorio Nacional de Música? Bueno, la voz de que el conservatorio tenía el programa de música popular, eso todo el mundo lo oyó. Y en ese tiempo yo era sumamente tímido y yo no tenía esa personalidad de ir al conservatorio a preguntar cosas. A mí ni siquiera me gustaba hablar con extraños en ese entonces, con personas que yo no conocía. Y uno de los grandes esfuerzos que hizo mi mamá por mí fue en realidad que ella fue al conservatorio a inscribirme, ella, porque ella sabía que yo no tenía ese tipo de personalidad de yo ir al conservatorio, ¿sabe? O ninguna institución a inscribirme yo, sino que ella fue y lo hizo por mí. Esa es una de los grandes esfuerzos que mi mamá ha hecho por mí durante su vida y que continúa haciendo por mí. Y pues gracias a ella yo me inicié en el conservatorio en el 2000-2001. Sí, ese fue el año que iniciamos. Yo creo que yo inicié en el 2001 y luego ya en el 2004 ya yo no era parte del conservatorio. Ya. Javier, ¿cómo te enteras de la beca Michel Camilo para estudiar en Berklee College of Music? Yo estaba una tarde en el conservatorio. Ya en ese entonces el Departamento Popular no tenía la cantidad de estudiantes que tenía cuando comenzó. Había sufrido una transformación y un decline de estudiantes. Y en ese entonces yo estaba afuera, creo que porque se había ido la luz. Y en ese entonces, lamentablemente, a la planta del conservatorio y la planta eléctrica le habían robado los cables que conectaban la planta a la batería, o eso era lo que se decía, pero no había luz. Y yo estaba afuera esperando a que llegara la luz para que diéramos la clase, y un muchacho que toca piano, no me recuerdo el nombre de él, me dijo, sí, yo fui al Centro León en Santiago, Michel Camilo estaba allá, y él dijo que él iba a dar una beca. Inmediatamente yo le dije, bye bye, y me paré y me fui, y en ese tiempo tomé un carro público a mi casa, y entonces me metí en la computadora, en el internet, a buscar eso que él me había dicho, y lo encontré. Busqué los requerimientos, busqué quien me grabara tocando las piezas, me preparé, estaba muy comprometido con mi causa, que esa fue una de las cosas que dijo Michel Camilo acerca de mí, que me hizo la diferencia entre yo y todo el que audicionó. Y así me enteré yo, simplemente porque alguien me lo comunicó y ya yo sabía, vamos, que lo vamos a hacer bien. Tú fuiste el ganador de esa beca. Tú fuiste el primer ganador de la beca Michel Camilo para Berklee College of Music. Claro, y por eso cuando alguien hace un comentario que no lo hacen con
con mala intención ni nada, pero a veces alguien siempre dice, sí, porque a Javier le dieron la beca a Michel Camilo, y siempre hay alguien que salta, no se la dieron, él se la ganó. Y a nadie le dan una beca, usted tiene que competir por la beca y ganarse las cosas. Y mantenerla. Porque eso cuesta mucho, tú mantener una beca. Por ejemplo, yo para mantener la beca, uno necesita un índice específico. Y yo no creo que ni siquiera el índice era tan alto. El índice era como un 3.2 que había que mantener. Pero yo tenía entre 8 y 13 clases por semestre para yo llevar el pensum. Y también porque te dan materias electivas. Entiéndase, unos créditos extra que te dan para tú coger otras clases que tú no tienes que coger, pero que quieras tomar. Y entonces yo siempre tomé ventaja de eso. Yo siempre tomé esos créditos extra que me daban para tomar otras clases y otras clases y otras clases. Javier, ¿recuerda qué pieza montaste para ganarte esa beca? Sí, yo monté una pieza del gran guitarrista Pat Metheny que se llama Watercolors. Wow. Y esa es del disco Watercolors, que es de los 80, yo creo que fue cuando él grababa con la compañía de discos ECM, en inglés ECM, y esos discos son muy impresionantes y yo creo que cambiaron el curso del jazz y el curso de la guitarra eléctrica en realidad, en cuanto a la improvisación se refiere y lo que es la armonía modal y todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que yo practicaba solamente esa pieza 4 horas. Wow. Y yo practicaba lectura para guitarristas, que yo aprendí con mi gran maestro Federico Méndez. Claro que sí. 4 horas al día. Un saludo y un abrazo al maestro Federico Méndez, que muy pronto lo tendremos por acá, si la agenda de él se lo permite. Fede. Se te quiere. Bastante. Ya. Javier, mira, cuando Michel Camilo habla de ti, él dice lo siguiente, cito: Javier Rosario fue mi primer ganador de una beca en Berklee College of Music y estoy encantado de ver que se ha convertido en un artista creativo con una técnica de guitarra refinada y un amplio conocimiento del idioma del jazz. Es un talento joven que está contribuyendo a la riqueza y diversidad multicultural de nuestra comunidad de jazz. Gracias, Michel. Eso dice Michel de ti. ¿Cómo es tu relación con Michel Camilo? Bueno, es una que se basa en él está ahí para lo que yo necesite, por ejemplo, una carta de recomendación o una conexión o lo que se pueda. Y claro, pues siempre en lo cual uno pide, siempre se le dan cosas y no se le dan cosas, pero Michel Camilo cumplió con entablar la beca, establecer la beca Michel Camilo para los dominicanos. Y ya de por sí, eso es algo que ha cambiado la forma en la cual ven la educación musical en el país, de que hay formas y hay recursos y hay otro establecimiento en otro país donde van a recibir a los dominicanos con los brazos abiertos. Pero en realidad la función principal de Michel conmigo se cumplió cuando yo me gradué de Berklee. Ya lo que nos queda es simplemente una relación que la tenemos porque cuando necesitamos nos mandamos email o nos llamamos y estamos ahí. ¿Alguna vez has tocado con él? No, yo no he tocado con Michel. Yo lo que hice fue que él me llamó en el 2010 cuando yo me gradué de Berklee y yo estaba enseñando ya en ese entonces. Y él me llamó y me dijo, mira, yo te voy a dar la oportunidad de que tú me abras, de que tú le abras a mi trío en el Blue Note de Nueva York. Wow. Yo creo ¿En el Blue Note? En el Blue Note. Yo creo que los únicos dominicanos que hemos llegado al Blue Note hemos sido Michel Camilo, Mario Rivera, el saxofonista, que yo nunca lo conocí en persona, y yo creo que somos los únicos 3 que hemos llegado al Blue Note, si mal no me estoy equivocando. Y ahí yo abrí con mi trío y luego de ahí él me enseñó mucho de lo que era la improvisación. Entiéndase, todo lo que él oyó, que yo no tenía, que yo iba a necesitar para sobresalir en el mundo de la música, él me lo enseñó. Y claro, eso toma mucho esfuerzo, pero siempre he estado muy agradecido por las cosas que él me enseñó de improvisación y de cómo se toca y de cómo se entretiene a un público. Sí, muy agradecido. Excelente. Javier, ¿cuál es la pieza de Michel Camilo que más te impresiona y que tú montarías en tu repertorio? Hay muchas. Hay una balada que se llama My Secret Place, Mi Lugar Secreto. Esa me gusta mucho, una balada de él. Y también me gusta su versión de Giant Steps.
que es la pieza famosísima de John Coltrane. Del saxofonista John Coltrane. Esa versión de él me gusta muchísimo. Yo vi la versión que tú hiciste. La versión... Ahora va a salir otra en mi disco nuevo. Prepárate. El volumen 2. El volumen 2. Sí, pero de tu disco vamos a hablar más adelante. Ok. Javier, cuando estabas en el conservatorio, en aquel entonces tuvimos la oportunidad de tener grandes guitarristas dominicanos egresados de universidades en los Estados Unidos, que son muy buenos guitarristas y excelentes profesores. Te puedo mencionar a Jax Martínez, a Federico Méndez, y ya lo mencionamos. Te puedo mencionar a Javier Vargas, quien actualmente es el director del Departamento Popular del Conservatorio Nacional de Música. De igual manera te puedo mencionar al doctor Sócrates García, tremendo guitarrista también, egresado de una universidad también en los Estados Unidos, que en aquel entonces él impartía en la materia de armonía. Sí. Dentro de estos 4 grandes guitarristas dominicanos egresados de universidades en los Estados Unidos que impartieron clase en el conservatorio, donde tú fuiste alumnos de cada uno de ellos, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre lo que enseña el conservatorio o, por ejemplo, estos músicos que yo te mencioné, que vienen con toda esta experiencia estadounidense, vamos a llamarle así, y lo que tú aprendiste en Berklee? La diferencia entre lo que enseña el conservatorio y lo que enseña Berklee. Bueno, yo creo que todos aprendemos en las instituciones donde estudiamos y también en la vida. Y también uno aprende tanto de las preguntas que uno se hace uno mismo y encontrando sus propias respuestas. Cada quien enseña la versión de lo que aprende. Y simplemente eso fue lo que pasó. Yo fui al conservatorio, ellos me dieron la versión de lo que ellos aprendieron, quiénes ellos son en cuanto a ese tema, cómo lo aplican, cómo lo conocen, cómo lo viven. Y cuando yo fui a Berklee fue exactamente lo mismo. Es simplemente hay personas con las cuales tú conectas más que otros y tal vez tú entablas más una conexión con ellos, que fue lo que pasó con Federico. O sea, yo me convertí en el protegido de Federico, en el pupilo de Federico, y todavía esa amistad de Federico y yo desde el 2001 existe, porque con Federico fue donde yo conecté, con quien yo conecté más, y a él es que yo considero mi profesor de guitarra de la República Dominicana. En el caso mío es Javier Vargas. Javier, tú lograste una hazaña que es admirable. Tú has sido el egresado de Berklee College of Music como guitarrista que se ha graduado con las calificaciones más altas en toda la historia de esa universidad. ¿Cómo tú lograste esto? Sí, bueno, para clarificar, los ratings es de lo que tú me estás hablando, que es simplemente una audición que se hace todos los semestres, o que tú la puedes hacer todos los semestres si tú quieres, y si no, no la tienes que hacer en lo absoluto, yo creo. Que simplemente tú vas a un examen de guitarra, hay un panel de profesores que no son guitarristas, sino que pertenecen más, yo creo que al departamento de ensambles. Y lo que hacen es que te dan una calificación por lectura, una calificación por improvisación, una calificación por técnica, entiéndase de cómo se maneja la mano izquierda, la ejecución exactamente de las manos, y también una es de entrenamiento auditivo. Y bueno, pues el número más alto que ellos dan es un número 8, va del 1 al 8. Y me dieron a mitad de mi carrera todos los números 8. Y yo, bueno, encantado, porque entonces eso te abre la puerta a que cuando tú vas a la universidad, tú no tienes una limitante de que no puedo tomar ese ensamble con X profesor, que tal vez es un artista muy famoso como Joe Lovano o Terry Len Carrington o quien sea, de que no puedo tomar ese ensamble porque no tengo esos ratings, sino ya yo tenía los ratings más altos, yo podía tomar los ensambles que yo quisiera, a menos que sea un ensamble por audición. Entiéndase que usted tiene que ir, demostrar quién usted es, y si el profesor cree que usted va a ser parte de ese ensamble de ellos, entonces te dan esa posición en ese ensamble, si no, no. Ya. Javier, ¿cómo tú logras la beca presidencial para hacer tu maestría en la Universidad Longy School of Music de Bard College? Bueno, simplemente yo quería hacer mi maestría porque yo sentía que yo tenía todavía preguntas y yo quería respuestas de esas preguntas. Y yo me metí en el internet, vi cuáles eran las universidades en Nueva York, cuáles eran las universidades que estaban en Boston, en Massachusetts. Apliqué para todas ellas. Y bueno, la que me ofreció la beca mayor fue Longy. Y eso fue de maravilla porque Longy es una universidad que no es
tan grande como Berkeley, pero entonces tú puedes hacer más conexiones con personas en esa universidad. Y todos los trabajos que a mí me han llegado desde ese entonces me llegaron a través de Longy, no de Berkeley. ¿En qué área se basó tu maestría? Mi maestría se basó en interpretación, que en inglés se dice performance, o así le dicen, en composición y también en pedagogía, en 3 cosas. Muy bien. ¿Cómo entras a trabajar en la Universidad Bunker Hill Community College en Massachusetts? ¿Y por qué fue tan difícil y por qué te tomó tanto tiempo lograr entrar a trabajar en esta universidad? Bueno, lo que tomó tiempo en realidad, que me tomó 11 años desde el 2010 hasta... Desde el 2010, cuando yo comencé a aplicar para enseñar en universidades, hasta agosto del 2021, me tomó tiempo no que me contrataran en esa universidad, sino que me dieran de todas las universidades a las cuales yo apliqué en esos 11 años, en esos 11 años y medio en realidad. Me tomó tiempo que una universidad me tomara en cuenta para siquiera una entrevista. En esos 11 años y medio que yo apliqué todos los meses y que cada aplicación me tomó tantas horas, solamente me dieron una entrevista para una universidad en Carolina del Norte que se llama, se me olvida el nombre, pero está bien. Y después entonces me dieron una entrevista al poco tiempo, me dieron una entrevista y me dieron el trabajo en Bunker Hill Community College. ¿Dónde más estás impartiendo docencia? Yo doy clases también en un centro de música que se llama Community Music Center of Boston, el Centro de Comunidad de Música de Boston, donde mi gran amigo David Lappin era el director ejecutivo desde los 80 hasta el 2017. ¿Cómo ves tú el jazz que se está haciendo en República Dominicana? Va creciendo, va mejorando. Lo que está pasando hoy en día, en cuanto a mi perspectiva, es que los guitarristas jóvenes, como por ejemplo mi amigo Manuel Roque de Champs y muchísimos otros guitarristas más, me parece que lo que está pasando es que miden su música con la misma regla que miden la música de John Coltrane, la música de Alan Holdsworth. Entiéndase. Charlie Parker. Exactamente, entiéndase. ¿Quién yo soy a diferencia de quién ellos son? No en términos de fama, sino en términos de nivel. ¿Qué me falta a mí? Y hay un arduo estudio por llegar a ese nivel que está enriqueciendo el país, el nivel. Porque entonces tú vas y tú tocas en otros países y tú no quieres que pase lo que, por ejemplo, me dijeron a mí. Alguien en Berkeley me dijo una vez, yo viajé a la República Dominicana con mi familia y nos quedamos en un hotel en Punta Cana y había una banda de jazz, pero el jazz que se toca en la República Dominicana es muy diferente al de nosotros. Lo que él me quiso decir con eso fue, el nivel de la República Dominicana está aquí y el de nosotros está aquí. Y él tenía razón, pero ya no hay razón para eso, porque ya la gente está despertando, está estudiando, hay mucha información. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, eso de YouTube, eso estaba en pañales. No, eso no existía. O no existía, pero ahora están las redes sociales y todo ese tipo de cosas, la cual con un guitarrista famoso que vive en no sé dónde, tú puedes tomar clase con esa persona, tú le puedes pagar a través de tu computador. O sea, los recursos que hay hoy en día es para que las personas se conviertan, si tienen la posibilidad, en quien se quieran convertir. Hay muchos también guitarristas famosísimos que tienen tutoriales. Exactamente. Que están en YouTube. Exactamente. Tú sabes lo que mi amigo Juan Francisco Ordóñez me decía, yo espero que a él no le importa que yo estoy compartiendo esto, es que hace muchísimas décadas, con un poco de conocimiento, tú hacías mucho. Y ahora mismo, con mucho, a veces la gente hace poco. Así es. Ya tú me hablaste de Ordóñez. ¿Cuáles son los músicos dominicanos que más te han influenciado? Bueno, el número 1 es Federico Méndez y me influenció en muchos niveles, en términos de ser bastante crítico en cuanto a la guitarra. Era como algo radical de que o suena bien o suena mal. Y yo siempre he aplicado eso conmigo, de que si yo oigo lo que estoy tocando, yo tengo la opción, si yo oigo lo que estoy tocando, yo lo quiero oír otra vez porque fue tan bueno,
o quiero botar eso a la basura y jamás oírlo otra vez. Porque cuando tú estás en el estudio grabando para tus discos o para los discos de otra gente como yo también hago, es simplemente tú quieres una toma. O sea, tú quieres practicar en cierta forma en la cual cuando tú vayas al estudio, tú lo puedas hacer en una sola toma y puedas hacer todo extremadamente bien. Para contestarte a la pregunta, Federico Méndez Claro y también Juan Francisco Ordóñez, pero también es algo de que la gente me influencia, no tan solo en cuanto a cómo toca. Yo soy extremadamente crítico y muy selectivo acerca de lo que yo oigo, pero también es algo personal, de cómo tú llegaste a donde tú llegaste, cómo tú superaste esto, cómo tú mantienes el humor, cómo tú mantienes tus relaciones. Esa profesionalidad y esa humanidad yo creo que ha sido algo que me ha influenciado todavía más, porque en cuanto a la música yo me influencio de los discos que oigo, pero yo no tengo esa interacción con ese ser humano que está tocando música. Pero en cuanto a tú ser un profesional, el esfuerzo que toma, todo ese tipo de cosas, me impactó Federico, Juan Francisco Ordóñez, Jack Martínez también, porque Jack tenía eso de que Jack se podía pasar la tarde entera contigo explicándote cosas y compartiendo cosas. Él era sumamente abierto. Yo nunca sentí que él estaba guardando nada para él porque tenía miedo de que alguien, tú sabes, le cogiera los conocimientos de él. Eso nunca pasaba con Jack. Y también yo tuve la oportunidad a través de Federico de conocer a grandes artistas de la República Dominicana, como por ejemplo Guy Frometa, como por ejemplo Janina Rosado, la maestra. Exactamente. Es el backup que Juan Luis Guerra tiene ahí atrás. Exactamente, mucha gente talentosa que se ha mantenido en la cúspide de la música aquí en la República Dominicana por muchos años. Javier, tú recientemente lanzaste un álbum, Javier Rosario Trio Volumen 1, A Celebration of Life. Claro. ¿Por qué tu álbum tiene un nombre tan positivista? Una celebración de la vida, A Celebration of Life. Bueno, si tú supieras que yo saqué, y yo creo que esta es la primera vez que yo lo digo, yo saqué el título A Celebration of Life, entiendes, una celebración de vida, porque yo fui con mi mamá a Pensilvania a una ocasión triste. Y en esa ocasión triste de lamentando la muerte de un familiar, y de una forma trágica inclusive, yo vi en esa casa una obra de arte que había, que era más como una foto en un marco y decía una celebración de vida. Y yo lo vi eso rápidamente mientras yo bajaba unas escaleras, de que estaban a mano izquierda la obra de arte que decía una celebración de vida. Y yo dije, así es como yo le voy a poner a mi primer disco. Pero claro, eso yo lo vi en el 2013 y el disco se hizo en el 2019. Pero yo sabía que en ese momento, aún en una ocasión triste, tú podías celebrar la vida. Claro que sí. Y por eso entonces le puse al disco así, simple. ¿Cómo ha sido la recepción del disco? Buena. Yo no soy un artista famoso. Y entonces tú sabes que si tú eres un artista que es famoso, tú vas a vender poco. Pero yo no hice tampoco el disco para vender masivamente porque yo sabía que eso iba a tomar demasiado, más de lo que yo tenía para dar en ese momento, en muchísimos niveles, en nivel económico, en nivel de mi esfuerzo de hacer algo. Yo sabía, esto es lo que yo tengo para dar en este momento y esto es lo que yo voy a hacer. Pero el disco le han hecho reseñas en los Estados Unidos, le han hecho reseñas en Europa, le han hecho reseña aquí en la República Dominicana y le hicieron una reseña en Malasia. Y estoy muy agradecido por la atención que me han dado. Y también tengo algo que mostrar, que cuando yo le diga a la gente, yo soy guitarrista, la gente pueda ir al internet y ver quién soy. La gente pueda ir al internet y oírme a mí. Pero imagínate que alguien te diga, yo soy pintor y que tú nunca has visto la pintura de esa persona, nadie nunca ha visto la pintura de esa persona, tú no sabes cómo es la imaginación, la inteligencia de ese individuo ni nada. Pero ya con el disco ya el mundo sabe quién yo soy, si quieres saber quién yo soy. ¿Dónde la gente puede adquirir tu álbum? Lo pueden adquirir en Amazon, pueden simplemente poner Javier Rosario guitarra y de una vez va a aparecer, tú sabes, esos vínculos de Amazon, va a aparecer el vínculo de mi página web, van a aparecer las reseñas y todo eso. Y la compañía que tiró el disco es CD Baby, pero la compañía que lo está vendiendo físicamente y también en términos de la descarga del disco es Amazon. Muy bien. ¿Qué tenemos para este 28?
Ah, el 28 en Casa de Teatro. Estoy extremadamente contento de tenerlo a todos el martes 28 en Casa de Teatro. Gracias a mis amigos de Casa de Teatro, don Freddy Ginebra. Gracias a mi amigo Freddy Arturo por siempre estar ahí en una forma tan positiva. Gracias a mis amigos que van a tocar conmigo y de que el Martínez en la batería. También Marcos Asensio en el bajo, que pertenecen al programa increíble internacional de música de la UNFU, donde Federico es el director del departamento de guitarra. En inglés le dicen chair del departamento de guitarra. Y pues ellos me dieron la oportunidad de yo ir a hacer una clínica en agosto del 2021. Sí, me encantó. Yo quería participar, quería ir, pero tuve unos compromisos y lamenté mucho el dejar pasar una oportunidad. Para la próxima, van a venir muchísimas más. Y ahí entonces en la clínica yo pude tocar con Samuel Bre, el gran baterista que está abriendo mucho paso aquí en la República Dominicana, tocando con mi amigo Gustavo Rodríguez, que también me ha influenciado mucho y que me dio muchísima oportunidad de tocar aquí en la República Dominicana, a quien yo admiro y quiero muchísimo. Y también con Marco Asensio. Y Samuel fue el que me dijo, ¿por qué no hacemos un concierto juntos? Yo le dije, seguro. Y me moví para conseguir la fecha en Casa de Teatro. Y después Samuel no va a poder tocar conmigo, porque él tiene un concierto con Chichi Peralta, entonces tuve que cambiar de baterista. Pero vamos a ver si en el futuro entonces Samuel y yo podemos tocar. Aparte de los músicos de planta que ¿tendremos alguna otra sorpresa? ¿Algún otro músico que tú tengas guardadito por ahí? No, a mí me gusta el escenario para mí. Perfecto, perfecto. Javier Rosario, gracias. Encantado, muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad que sí, un abrazo grande y espero que más adelante podamos tenerte de nuevo y compartir lo que tú estás haciendo en ese momento. Me encantaría. Vamos. Un abrazo, gracias. Javier. Igual. Okay. Señores, gracias.